Luis Caivano, que, bueno, aunque yo os he mandado la información, pero bueno, merece su presentación, ¿no? Y me parecía que la mejor manera son las palabras que aparecen en la AI, que este año, ¿no?, en el newsletter, que dice que pues, es un investigador que ha dedicado su vida a la construcción de puentes entre la ciencia del color, el lenguaje del color y el diseño del color, ¿no? José Luis pues, fue presidente de la Asociación Internacional del Color entre el 2006 y el 2009 y también de la Asociación Internacional for Visual Semiotics del 12 al 15. Y luego ha dirigido el grupo argentino del color desde el 94 hasta el 2004. También ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional del Color y bueno, así podríamos seguir, ¿no? Es arquitecto, se doctoró, sin embargo, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿vale? De ahí yo creo que esa conexión entre la parte de diseño y la parte humanística, ¿no? Y ahora mismo es profesor, ¿no?, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Dirige el programa de investigación Color y Semiótica Visual. Y bueno, pues es autor de 4 libros, editor de 19 libros y más de 170 artículos pues dedicados al color y publicados en revistas de impacto. Entonces, bueno, hace unos años tuve la suerte de oírle directamente, ¿no?, en Lisboa, una conferencia sobre el color negro y si era color o no era color, y por eso, bueno, pues tenía especial interés en invitarle a nuestro grupo de investigación. Entonces, sin más, darte las gracias de antemano y esperamos oírte con mucho interés y mucha curiosidad, la verdad. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y tengo que hacer la salvedad de que yo no voy a hablar de filología ni de literatura, pero bueno, voy a tratar de mostrar a distintos aspectos o distintas cuestiones relacionadas con el color negro, por supuesto, ¿no? Para ampliar un poco o tratar de ampliar un poco la visión. Bueno, directamente voy a compartir pantalla, a ver si podemos. Ahí se debería estar viendo la pantalla, perfecto. Bueno, por cualquier cosa, ahí tienen mi correo electrónico, o sea, me pueden escribir en cualquier momento. Una de las cuestiones que quería aclarar desde el principio, porque seguramente van a surgir preguntas, discusiones o dudas, de hecho, si uno busca en Google si el negro y el blanco también son colores, va a encontrar respuestas contradictorias. Así que mi respuesta en este sentido es bastante tajante, pero voy a tratar de justificarlo. O sea, el negro también es un color, como cualquiera de los otros, rojo, verde, amarillo, azul, blanco y grises, ¿no? De hecho, bueno, hay la referencia a un artículo que publiqué en 2022 en la revista Color Research and Application sobre esta cuestión. Entonces, para deslindar un poco las cuestiones, por un lado es cierto, tenemos los colores cromáticos, esto parece una redundancia, pero color es una palabra amplia que abarca, digamos, una serie de aspectos, y la cromaticidad o la saturación cromática es uno de los aspectos del color. Porque, de hecho, actualmente todos los sistemas y todas las teorías del color reconocen que hay fundamentalmente 3 variables o 3 aspectos del color, ¿no? El color tiene una variable que es el tinte o el tono, si ustedes quieren, que es lo que define los colores en términos de sus diferencias, bueno, justamente cromáticas, ¿no? Lo que designaríamos
básicamente con los nombres de color. Si algo es rojo, verde, amarillo, azul, naranja, violeta, bueno, esos son diferentes tintes o tonos del color. Pero, como les decía, el otro aspecto del color es la cromaticidad. En el caso de los colores cromáticos, la condición para que sean cromáticos es que esa variable cromaticidad sea mayor que 0, tenga algún valor, ya sea en una escala de 0 a 10, de 0 a 14, a 12, como en el caso de Munsell, o de 0 a 100, como ustedes quieran, pero tiene que tener un valor mayor que 0. Y la luminosidad o la claridad de esos colores es variable, o sea, va de más oscuros a más claros. Ahora, por otro lado, tenemos otro conjunto de colores que se les suele llamar acromáticos, justamente con el prefijo A, denotando que no tienen cromaticidad o que la cromaticidad vale 0, no tienen un tinte definido, justamente uno no puede decir si tiene alguna tonalidad rojiza, verdosa, amarillenta o lo que fuera, pero sí tiene luminosidad variable o claridad variable. Obviamente eso es muy, muy evidente, ¿no? Tenemos grises claros, blancos, grises intermedios, grises oscuros y negro. Esa es la variable fundamental y digamos, es la única variable, es una situación lineal, la de los colores acromáticos. Pero los dos conjuntos son colores, porque, como les decía, color es un término general. Ahora, cuando uno empieza a buscar en la web o a ver un poco de teoría general del color, a veces se suele encontrar con este tipo de cosas. A veces hay quien dice que el blanco no es un color, sino que es la suma de todos los colores, ¿no? Y acá tenemos el esquema de la mezcla aditiva, que esto fácilmente se puede reproducir con 3 proyectores. Y efectivamente, ustedes van a poder lograr blanco mediante la suma de azul, verde y rojo como mínimo, pero si quieren sumar más colores cromáticos en esa suma, lo pueden hacer y también van a obtener blanco, ¿verdad? Y otra cosa que se suele encontrar es que el negro tampoco es un color, sino que es la ausencia del color. Claro, si uno ve este esquema, ¿no? Este diagrama o hace esta experiencia, va a decir, ah, no, el color negro es donde no hay luz, entonces no hay luz, no hay color, ¿no? Digo, bueno, yo ahora voy a intentar rebatir estas cuestiones. Acá tenemos a un profe haciendo una demostración justamente con 3 proyectores de este pequeño experimento. Pero también si uno busca por algún otro lado, es probable que encuentre las mismas cuestiones, pero en forma invertida, ¿no? Si uno se refiere al color en tanto producido por pigmentos o pinturas o colorantes, uno puede llegar a encontrar esta situación de encontrar o de ver que alguien diga que el blanco no es un color porque es la ausencia del color, porque es el fondo de mi cuadro de pintura, de la tela o del papel donde yo estoy pintando con pigmentos, y entonces se suele considerar erróneamente, por supuesto, a los pigmentos como sinónimo de color. O sea, una cosa es pigmento, otra cosa es color. Y en este caso se suele decir, ah, claro, viendo esto uno dice, el negro es la mezcla de todos los colores o de los colores de los pigmentos que estoy mezclando. Y eso es cierto, o sea, es cierto en el sentido de que si uno mezcla pigmentos, esa mezcla va a tender a un color oscuro y idealmente a producir un color negro. Pero nuevamente, tengo que repetir, o sea, el negro es un color, pero los pigmentos no son colores, son pigmentos o son colorantes. O sea, son agentes físico-químicos que producen color, pero el color es otra cosa, es algo más que eso. Bueno, y acá hay alguien haciendo precisamente esa experiencia, ¿no? De mezclar pigmentos y obtener con cada mezcla o con cada colorante o pigmento agregado un color más oscuro y que finalmente puede llegar a ser negro si están bien seleccionados esos. De hecho, hay páginas web que se preguntan lo mismo. ¿Son colores el blanco y el negro? La respuesta a esta pregunta
dice, es uno de los temas más discutidos acerca del color, dice esta página web. Pregúntenle a un científico y van a obtener una respuesta basada en la física. Probablemente va a decir alguien de óptica o alguien de, qué sé yo, un astrónomo, un físico, podría llegar a decir que el negro no es un color y que el blanco sí es un color. Pero si le preguntan a un artista plástico o a un niño que trabaja con pigmentos, con colorantes, con crayones, seguramente la respuesta va a ser justamente la opuesta. El negro sí es un color y el blanco no es un color, como lo que vimos en los experimentos anteriores. Ahora, si esto es así, como está dicho acá, obviamente es una contradicción. No puede una cosa ser o no ser algo al mismo tiempo. O es o no es. Está el hecho de que, bueno, ahora tenemos mucha reproducción de color en pantallas, en monitores, en celulares. Pero la situación es la misma. La pregunta, ¿son colores el negro y el blanco cuando se generan por una luz que emiten unos fotodiodos o unos células en una pantalla? Bueno, la respuesta debería ser sí, también. Pero ahí decía, como respuesta posible, dice, el negro es la ausencia del color. Claro, porque en pantalla el negro está producido por, justamente cuando la situación de que estas células que emiten básicamente 3 tipos de luces, roja, verde y azul, están apagadas y uno ahí ve negro. Pero, bueno, recordar, el color no es la luz, el color es otra cosa. Y lo mismo con el gato blanco, bueno, parecería que sí que es color porque es la mezcla de las 3 luces, roja, verde y azul. Si ustedes ponen una lupa sobre el monitor van a ver esos 3 celdillas emitiendo luz de esos 3 colores. Ahora, volvemos a la experiencia de los pigmentos. ¿Y qué pasa con los gatos reales? Un gato blanco, un gato negro, ¿tienen color blanco y color negro? Bueno, la respuesta debería ser sí. Si bien en este caso también está producido por pigmentos. Pero, y acá tenemos también un ejemplo de mezcla pigmentaria. Ahora, vamos a preguntarle a la gente. Yo hice una encuesta sobre esto con más de 1000, ahora voy por 1300 respuestas. Si eso mismo le preguntamos a la gente, si el blanco y el negro también son colores, más del 50% responde que sí y un poquito menos responde que no, pero digamos que no son porcentajes tan significativamente concluyentes. Ahora, con respecto a esa encuesta, yo lo que hice fue que la gente tuviera que contestar también qué nivel de conocimiento tenía acerca de la teoría del color. Entonces había gente que contestaba que no sabía nada de la teoría del color, gente que contestaba que tenía un conocimiento intermedio o que alguna vez había oído hablar del color o leído algo, pero no se podía considerar un experto. Y gente que tenía conocimiento avanzado. Estas son las proporciones de esa gente que respondió la pregunta. Cuando uno tabula las respuestas de la gente que dice tener conocimiento avanzado, bueno, el porcentaje de la gente que responde que sí aumenta considerablemente. Ahora ya tenemos un 70% que dice que blanco, negro y grises son colores y solamente un 30% que dice que no. De esa gente, yo a su vez seleccioné un grupo bastante más pequeño de personas que son realmente expertos en color internacionales. Son gente que ha sido premiada internacionalmente por sus publicaciones y por su trabajo en color. Y en este caso, ya casi hasta el 90% de esa gente responde que sí, que blanco, negro y grises son colores. Solamente obtuve un par de respuestas que decían que no, bueno, justificándolas. Pero ven cómo uno podría entender o concluir que a medida que aumenta el grado, a medida que alguien sabe más sobre color, tiende a contestar que sí, que blanco, negro y grises son colores.
Y acá tenemos los tres porcentajes comparados, ¿no? La gente con conocimiento intermedio, la gente con conocimiento avanzado y la gente que se pueden considerar objetivamente expertos del color. Entonces, deberíamos hacerle caso a esta gente, ¿no? Si son los que más saben del color y dicen que por una abrumadora mayoría que blanco, negro y grises son colores, habría que hacerle caso. También hay que hacerle caso a los teóricos que están muertos, que no les podemos preguntar actualmente, pero que podemos leer sus libros, sus publicaciones y ver qué opinaban sobre este asunto, si es que alguna vez opinaron algo. En este sentido, hay cientos, también hay una abrumadora mayoría de textos que avalan o que también participan de esta respuesta con respecto a que el blanco, el negro y el gris y los grises sí son colores. Yo voy a tomar un par de casos nada más. Eval Hering, conocido por su teoría de oponencia cromática, que en su momento se vio como algo opuesto a la teoría tricromática de Young y Helmholtz, pero hoy en día se considera como un modelo integrado a cómo vemos el color. Bueno, concretamente, Hering dice, utilizo la palabra color en su sentido más amplio, de manera que esta palabra incluye también negro, gris y blanco, y en general cualquier cosa que es oscura y clara. El negro, dice Hering, es una cualidad visual al igual que cualquier otro color. Y si aquellos otros son llamados sensaciones de color, entonces el negro también debe ser aceptado como una sensación. En definitiva, el negro es la sensación visual o la sensación de color producida cuando nuestro sistema visual no está suficientemente estimulado o no está estimulado en absoluto o recibe estímulos luminosos de muy baja intensidad. Y eso produce la sensación de color negro. Hay un libro que es ya tiene más o cerca de 70 años o 75 años, que es La ciencia del color. Es un libro clásico, escrito no por una sola persona. Steven Shevell es el editor, pero está escrito por 14 expertos de la Optical Society of America, que ya en el primer capítulo se plantean esta cuestión, ¿no? Esta primera discusión. Dicen, durante la evolución del tratamiento psicofísico del color, surgió la vieja cuestión de excluir a la serie de grises de la categoría de colores. Y la conclusión a la que llegaron, ese comité de colorimetría que escribió este libro, esos 14 expertos en color, es que ese comité está a favor de continuar considerando la serie negro, blanco, gris como colores. Esta es la gente que más sabe de color. Entonces, para concluir con esta cuestión, hay que entender que el color es una sensación visual. Por supuesto que para que se produzca esa sensación visual necesitamos radiación luminosa, luz, necesitamos objetos que tengan pigmentos, que reflejen o, si son opacos, que reflejen algo de esa luz o que la transmitan si es que son más o menos transparentes. Y entonces acá tenemos el espectro de emisión de una fuente de luz y el espectro de reflectancia de este objeto que tiene sus pigmentos. Lo que hay que entender es que tanto la radiación luminosa como los objetos, sean pigmentados o tengan falta de pigmento, porque hay objetos que no tienen pigmentación, que son transparentes, digamos, incoloros, pero digamos, el color no es ni una propiedad de los objetos ni una propiedad de las fuentes luminosas. El color es lo que esos estímulos producen en un observador. Y la imagen coloreada es la que genera nuestro cerebro. Podríamos decir, el color es un invento del cerebro, o es una forma que tiene nuestro cerebro y el cerebro de muchos mamíferos y muchos animales de procesar información del mundo externo o de decodificar
ese tipo de información que tiene que ver con la radiación luminosa y cómo reaccionan los objetos a esa radiación. Entonces, es cierto que el color, la sensación de color se produce por la interacción de radiación física con objetos pigmentados, pero no debemos olvidar que el tercer factor y el más importante es el observador. Finalmente, el color es una sensación visual, no es nada de todo lo demás. Entonces, si un objeto pigmentado refleja las tres componentes primarias con que nuestro sistema visual procesa las sensaciones de color, vamos a ver ese objeto de color blanco. No es que el objeto sea blanco, nosotros lo vemos blanco. Y así con los demás. Si un objeto refleja principalmente radiación de longitud de onda larga, en las condiciones más habituales lo vamos a ver rojo. Digo en las condiciones más habituales porque no siempre es así, o sea, no hay una relación unívoca o digamos, forzosamente necesaria entre longitud de onda y color percibido, porque hay un montón de otros factores que afectan el color percibido independientemente de la longitud de onda que pueden reflejar los objetos o transmitir los objetos o emitir los objetos luminosos. Finalmente, si un objeto no es capaz de reflejar o de transmitir radiación luminosa de ninguna de las componentes del espectro visible, porque absorbe todo eso, bueno, a eso lo vamos a ver de color negro. Y el color negro es un color, es una sensación de color. Ahora les quiero mostrar una serie más o menos rápida de cómo aparece el color negro en la historia de los sistemas de ordenamiento del color. Después, para quien le interese, esto también tengo una publicación más o menos reciente en un libro publicado por Springer, o sea, es un capítulo de ese libro. Nos vamos a lo más antiguo, ¿no? Aristóteles, que escribió bastante sobre los colores. Y Aristóteles describía una secuencia entre el blanco y el negro como extremos con esta serie de colores intermedios. 5 colores cromáticos intermedios, teniendo como límite el blanco por un lado y el negro por el otro. Por supuesto, Aristóteles no dibujó este esquema. Esto es un esquema, es una interpretación de lo que uno puede leer en muchos o en varios textos de Aristóteles. Eso se mantiene durante la Edad Media. Acá tenemos el diagrama de color de Grosseteste de alrededor del año 1230. Y Grosseteste hace una secuencia lineal de colores, de 7 colores, pero le agrega en este esquema el blanco en uno de los extremos, el negro en el otro, y hace notar que esos colores se pueden modificar yendo hacia el negro, oscureciéndose, o yendo hacia el blanco, aclarándose. Entonces acá ya tenemos un diagrama bidimensional, que no era simplemente un ordenamiento lineal de colores. Leonardo da Vinci también hace su propia interpretación, más o menos parecida a la de Aristóteles, proponiendo que una serie de 4 colores, y de hecho acá es una de las primeras veces que aparece los 4 colores elementales de la teoría de oponencia cromática de Hering, pero digamos, podemos ver un antecedente en Leonardo, que considera que estos 4 colores son más importantes que el resto, pero eso está limitado nuevamente por los extremos blanco y negro. O sea, el negro, que es lo que nos interesa en este caso, es un color importante en todas estas series que estamos viendo. Este es un tratado sobre los colores de Scarmillonius del 1600, y ahí habla de la blancura y la negrura en términos de colores simples. Y así también de amarillo, azul y rojo. Es una de las primeras veces, en este caso, que aparece la tríada de colores amarillo, azul y rojo que usaron y siguen usando los pintores. O sea, es una tríada
clásica, diríamos. De hecho, cuando uno va a los inicios de la teoría tricromática con Thomas Young, el primer artículo de Thomas Young, de 1801, propone amarillo, azul y rojo como primarios. En el segundo artículo que publican las Transactions de la Royal Society, ahí reemplaza el amarillo por el verde. Y después eso es retomado por Helmholtz, y es lo que se conoce como la teoría tricromática, con los primarios rojo, verde y azul. Aguilonius en el 1600 hace este diagrama también. El blanco y el negro son los extremos de una serie de colores intermedios que se pueden producir mediante algunas mezclas que están indicadas acá con estos arcos, o estos arcos vienen a indicar relaciones entre los colores, en algún caso mezclas de color, por ejemplo, la mezcla entre azul y amarillo nos da verde, en fin, bueno, teniendo en cuenta que está refiriéndose a mezclas pigmentarias. Algo parecido es el diagrama de Athanasius Kircher, de 1646, pero no salen, si bien agregan estas relaciones y estos arcos, mantienen la cuestión que ya venía de Aristóteles, ¿no? Básicamente que los colores es algo que se produce entre la blancura y la negrura. Por supuesto, incluyendo esos dos aspectos, blanco y negro, blancura y negrura, en el conjunto de colores. Esta es la primera vez que aparece en 1629, que aparece un círculo cromático, pero vamos a ver que no es un círculo cromático, en realidad es un anillo, porque no es una superficie, es un circuito, es una circunferencia, no es un circuito que se cierra en sí mismo. Si uno lo analiza un poco, se da cuenta que no es muy diferente a la secuencia lineal de Aristóteles y de todo esto que vimos de la Edad Media, del Renacimiento y hasta el 1600, esto es de 1629, es la secuencia negro, azul, verde, rojo, naranja, amarillo, blanco, simplemente que en vez de mostrarla en forma lineal, la muestra como un anillo. Y de hecho se llama anillo del color, no círculo del color, no superficie del color. Más o menos por esa misma época hay un manuscrito de Siegfried Forsius que dibuja este círculo o circunferencia, donde también pone al blanco y el negro como parte de la circunferencia, como parte de este circuito, pero en este caso los pone opuestos. De todas formas, Forsius dice que este diagrama de color, como él le llama, este tratado está escrito, es un manuscrito, nunca se publicó, quedó ahí medio perdido en la biblioteca de Estocolmo, está escrito en sueco antiguo. Y bueno, hay obviamente estos colorcitos y las traducciones es algo que yo le agregué, ahí simplemente están los nombres en sueco. Ahora, lo que dice Forsius es que este otro diagrama es superador del que vimos anteriormente. Este es el diagrama de los antiguos, dice él, o de la teoría antigua, y esto es lo que debería considerarse como moderno. Hay mucha discusión con respecto a este diagrama en el sentido de si Forsius quiso hacer una esfera o simplemente es un diagrama plano donde entre el blanco y el negro hay una serie de arcos que relacionan colores y hay una serie de colores intermedios ahí. Esa discusión no hay forma de zanjarla o de definirla por el simple hecho de que es bastante ambiguo lo que dice Forsius en el texto, o sea, no habla en ningún momento de una esfera, él sigue hablando de diagrama de color, y por otra parte por la forma en que está dibujada la esfera, ¿no? Esto debería ser, si fuera realmente una esfera bien dibujada, esto debería ser una elipse y no terminar en punta como termina ahí. Y sabemos que Forsius seguramente conocía estas cuestiones de representación y de proyecciones porque era astrónomo también. Así que bueno, sigue quedando la duda. En el tratado de Robert Boyle sobre los colores, experimentos y consideraciones en relación a los colores, dice, hay solo unos pocos colores primarios y simples, de cuyas diversas composiciones resulta todo lo demás. Los pintores no necesitan emplear más que blanco, negro,
rojo, azul y amarillo. 3 colores cromáticos y 2 colores acromáticos. Y el negro ahí tiene un lugar importante entre estos 5 colores. Dice, negro y blanco hacen grises más claros y más oscuros. Bueno, azul y amarillo hacen una gran variedad de verdes, rojo y amarillo hacen naranja, rojo con azul hacen púrpura. Obviamente hablando nuevamente de mezclas pigmentarias. Y mediante estas composiciones, dice Boyle, el pintor puede producir el color que quiera. Fines del 1600 vemos un triángulo, una de las primeras representaciones de un esquema tricromático, pero es un poco raro este triángulo, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, el triángulo rojo, verde y azul, o el triángulo, si ustedes quieren, amarillo, magenta y cian. No, acá en este triángulo tenemos blanco, negro, y fíjense lo que hay arriba, gris. Blanco, negro y gris. Y los colores cromáticos aparecen en el medio del triángulo, como mezclas o como colores que están entre medio de ellos, ¿no? En la base del triángulo equilátero están los 3 colores que han sido durante siglos los primarios de los pintores. Hoy diríamos amarillo, magenta y cian, pero siempre fueron amarillo, rojo y azul para los pintores. Y hacia arriba, colores cromáticos, pero ligeramente más desaturados. Colores más pálidos, como estos rosas, celestes, en fin. La primera vez que aparece un círculo cromático que realmente, verdaderamente es un círculo en el sentido de que es una superficie llena de color, no es simplemente una línea o una curva o una circunferencia donde los colores están solamente en el borde, sino que los colores llenan todo el espacio, es en 1704, en la óptica de Newton, ¿no? Con este esquema que si lo pintáramos, si le pusiéramos color, sería algo así, ¿no? Newton pone los colores del espectro en el borde de ese círculo y quita de esos bordes, de esa circunferencia, quita al blanco y al negro. De hecho, el blanco es lo que aparece como mezcla de todos los colores. Los colores cromáticos permanecen en el borde y los colores acromáticos vienen al centro. Acá vemos la representación del blanco. Obviamente Newton representaba un diagrama, un esquema en 2 dimensiones, ¿no? Un círculo. Llevando este esquema mucho más a la actualidad, al triángulo CIE de 1931, obviamente hay una coincidencia. De hecho, podríamos decir que es un antecedente del triángulo CIE de 1931, este esquema de Newton, ¿no? Donde el blanco está en el medio, todos los colores del espectro entre el rojo y el azul aparecen en esta curva, y lo que se agrega acá, que Newton no lo tenía, es una recta entre el violeta, que es uno de los extremos del espectro, y el rojo, que es el otro extremo del espectro. Y en esa recta aparecen los colores púrpuras, magentas, que acá no estaban, por lo menos con los nombres que le ponía Newton. Acá tenemos el diagrama CIE de 1931 y ustedes se preguntarán ahí, pero estamos hablando del negro, ¿dónde está el negro acá? Bueno, este es un diagrama, una representación en 2 dimensiones, pero obviamente la variación de luminosidad va a estar en algún eje que pase por este centro. Entonces podríamos hacer este tipo de representación. Triángulos de cromaticidad que van perdiendo luminosidad o intensidad luminosa y finalmente convergen en un punto donde estaría el negro. Y sobre esta línea punteada tenemos todos los colores acromáticos. Por ahí aparece un gris, gris es más oscuro y finalmente negro. Obviamente el tamaño del triángulo se va reduciendo porque las diferencias de color se van achicando a medida que me voy hacia el negro. Porque estamos hablando de mezclas aditivas. De hecho, este sistema o este modelo de von Wessel es un cono de color, ya es un diagrama o es un esquema, un modelo en 3 dimensiones. Si vemos lo que hay en la base de ese cono,
en la base de ese cono hay esto. Están los colores del espectro, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, violeta, y la línea de los púrpuras. Esto es de 1874. El triángulo CIE que recién les mostré como resultado final de toda esta evolución es de 1931. Pero esto es lo mismo. En el medio de esos colores cromáticos o colores del espectro se produce la mezcla aditiva y vamos a obtener blanco. Pero eso está ahí en la base, en este dibujo en perspectiva. Si uno ve este cono desde arriba, arriba está el negro. Esto es como si lo viéramos con un dron desde arriba y vemos las laderas o las pendientes del cono, cómo van aclarándose y ganando cromaticidad hasta la base. Entonces, claramente este es un esquema o un modelo de mezclas aditivas de color. Ya para esta época se empieza a diferenciar la mezcla aditiva de la mezcla sustractiva. Por primera vez yo encontré que aparece en el tratado de Helmholtz, claramente diferenciado lo que es mezcla aditiva y mezcla sustractiva de color. En el sistema de Chevreul, que tiene forma de semiesfera, también hay un círculo cromático cuyo centro es blanco, o sea, tenemos que entender que se trata de una mezcla aditiva, y un eje que sube perpendicular a ese círculo cromático, y allí se unen todos los planos donde se van oscureciendo cada uno de estos colores cromáticos que están en el círculo. Y obviamente aparece la escala de grises. Fíjense que en este caso el negro es también el cenit o el punto culminante del sistema, al igual que el de von Bezold. Bueno, peguemos un salto y vamos a un sistema moderno, como el sistema natural del color, el NSS, que es una consecuencia, un desarrollo a partir de la teoría de colores oponentes de Helling. En este sistema se considera que hay 4 colores primarios, 4 colores elementales, amarillo, azul, rojo y verde, y 2 colores elementales que son acromáticos, blanco y negro, y hacen este juego de oposiciones. El blanco opuesto al negro en un eje vertical, y en un círculo cromático el rojo opuesto al verde y el amarillo opuesto al azul. Si esto lo vemos representado en una proyección horizontal, este modelo, y vemos el círculo cromático, ahí tenemos la secuencia de los colores cromáticos en el borde y los 2 ejes de oposición, amarillo-azul, verde-rojo. Si dibujamos cualquiera de los triángulos o alguno de los triángulos que se forman acá entre el eje blanco-negro y cualquiera de los colores cromáticos, podríamos tener este tipo de situaciones. Acá el color cromático más saturado que se puede obtener para esta tonalidad, para este tinte, amarillo ligeramente rojizo, o un naranja amarillento, digamos, el eje blanco-negro, y la forma en que esos colores van perdiendo saturación hacia el blanco y aclarándose, y perdiendo saturación hacia el negro y oscureciéndose. De hecho, en este sistema, el sistema NSS, las variables son tinte o tono, cromaticidad, desde cromaticidad 0, que tendrían la escala de grises, incluido blanco y negro acá, hasta la máxima cromaticidad, que tendría el color ideal que está en este extremo, el color de máxima cromaticidad posible. Y, fíjense el detalle, la tercera variable no se llama luminosidad, se llama negrura. Porque es importante en este sistema cómo el negro funciona como un atractor, o como digamos, la variación que en otros sistemas tenemos que entender como claridad o luminosidad, en este caso es negrura. Bueno, tiene su particularidad, pero quería señalar esta cuestión. Yo en ese artículo que mencionaba al principio de esta secuencia, lo que especulaba es que uno puede entender la forma de los sistemas de ordenamiento de color, ya hablando de los sistemas modernos, los sistemas que desarrollan
o que ubican todos los colores perceptibles en un esquema, en un modelo tridimensional. De esta manera, si tenemos los colores primarios o de máxima saturación en una superficie cuya mezcla tiende al blanco, y en cambio el color negro está en otro extremo, en un vértice, tenemos que entender que este modelo refiere o intenta representar mezclas aditivas de color, mezclas de color luz. Si, por otro lado, tenemos un esquema, un modelo de color donde los colores primarios o los colores de máxima saturación o los colores elementales se mezclan hacia el negro, como veíamos en esta situación de mezcla de pigmentos o de colorantes, tenemos que entender que es un sistema que prevé o que intenta representar mezclas sustractivas, o es un modelo de color en términos pigmentarios o de colorantes. Pero por supuesto en el medio hay situaciones distintas. Por ejemplo, principios del siglo XX se empezó a diferenciar la mezcla aditiva y sustractiva que venía de fines del siglo XIX, y se le agrega otra posibilidad que es la mezcla partitiva o la mezcla óptica, donde generalmente la mezcla de colores opuestos o colores saturados, elegidos de cierta manera, no me da blanco o negro, sino que me da gris. Y de hecho, cuando mezclamos colores o pigmentos o colorantes de pinturas opacas, por ejemplo, lo que se usa en arquitectura, pintura látex, si uno mezcla blanco y negro, o si uno mezcla amarillo, azul o rojo o verde, no va a obtener ni blanco ni negro, va a obtener o un gris intermedio o un verde grisáceo o un marrón grisáceo o algo por el estilo. No es ni un extremo ni el otro, es una situación intermedia. Entonces hay una especie de secuencia posible ahí. Bueno, doy por finalizada esta cuestión referida a los modelos y quería hacer unas pocas referencias un poco seleccionadas más o menos arbitrariamente sobre cuestiones lingüísticas, culturales y semióticas en relación al color negro. Una de las primeras cuestiones en relación a cuestiones lingüísticas es este famoso libro de Berlin y Kay. Brent Berlin es antropólogo y Paul Kay es lingüista, que ha desarrollado desde que se publicó en 1969 hasta la actualidad toda una serie de investigaciones, digamos, ha sido el disparador de toda una serie de investigaciones sobre terminología del color. Ellos usaron este instrumento para hacer una especie de encuesta en sobre hablantes de distintas lenguas. En el libro de 1969 hacen un relevamiento de una veintena de lenguas, incluidas el inglés, el español moderno y otras lenguas también. Y sobre este conjunto de colores, que no es ni más ni menos que la superficie exterior del sistema Munsell, hacen que la gente responda qué colores de todo ese conjunto son blancos, son negros, son amarillos, son verdes, son azules, etcétera, etcétera, previamente haber definido qué se considera término básico del color. Tienen que usarse palabras que sean monolexémicas, o sea, un solo término, no sustantivo y adjetivo. Hay alguien con el examen de portugués. Es el miércoles. Sí. Ah, el miércoles que viene. Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Ah, bien. O sea, una única palabra y que sea concretamente una palabra que se refiera a colores, no a objetos. Entonces, encuentran en el primer
estadio del desarrollo de un lenguaje. Ellos hablan, bueno, de una evolución en los lenguajes. Eso es una idea un poco discutible, pero yo la cuento como la dicen ellos. Dicen que hay lenguas más evolucionadas, lenguas menos evolucionadas, o que las hubo, o que hubo distintas instancias en la evolución de una lengua. Cuando una lengua es algo muy incipiente o poco evolucionado, suele tener dos palabras básicas para referirse a los colores. Y básicamente son dos palabras que se refieren a blanco y a negro, o a colores claros y colores oscuros. Si uno tuviera que representar eso en el conjunto de colores de Munsell que usaban como instrumento, todo ese conjunto se subdividiría en dos subconjuntos: los colores claros, para los cuales hay una palabra, y los colores oscuros, para los cuales hay otra palabra, dos palabras. Y digamos que en esta instancia, en este estadio primero, esa cultura, esa lengua o los hablantes de esa lengua no necesitan diferenciar más que colores claros y oscuros. No les interesa, no lo necesitan. Por eso no crean o no surgen palabras para designar otras. No es que esa gente sea ciega a los colores cromáticos o a otro tipo de colores. No, simplemente que no ven necesario ponerle nombres, o más allá de estos dos. Lo que dice Berlin y Kay, cuando hay un estadio un poco más evolucionado de esa lengua, aparece un tercer término para diferenciar colores. Y ese término siempre, dicen ellos, siempre, en todas las lenguas que han estudiado, ese término se refiere a rojo. Entonces, ese esquema se divide de esta manera. Tenemos colores claros o blanco, negro y rojo. En español tenemos una palabra que es colorado, que casi sería como decir coloreado. Es como la primera diferenciación de un color cromático con respecto a colores que no son cromáticos, que son acromáticos. Bueno, entonces, por supuesto, Berlin y Kay siguen con estas secuencias hasta definir 7 estadios, donde finalmente en el último estadio, en las lenguas que han llegado a una evolución como las lenguas modernas actuales, puede haber 11 palabras o 12 en algunos casos como palabras básicas para nombrar colores, ¿no? Después van apareciendo, por supuesto, en el estadio 3 el verde diferenciado del azul, el amarillo, en fin, y todas las demás: marrón, rosado, anaranjado, etc. Y gris. Gris también aparece en uno de los últimos estadios. Ahora, esto de esta diferenciación básica entre negro, blanco y rojo es algo que también está muy arraigado en la cultura. De hecho, en un tratado de alquimia de 1500 aparece este diagrama que lo que muestra es que las fases de la transmutación de los metales básicos en oro pasaban. Recuerden que la alquimia era esto, es, digamos, lo anterior a la química, que pretendía obtener oro a partir de procesar otros elementos. Y en esta progresión la señalaban como una progresión del blanco hacia el negro pasando por el rojo, como fases en la transmutación de esos elementos o metales. Blanco, negro como extremos de esas fases, y rojo como un paso intermedio. En la heráldica, blanco, negro y rojo son colores fundamentales. A fines del siglo XIV hay un escritor que consideraba que el rojo era equidistante del negro y del blanco, o sea, eran 3 colores fundamentales en la cultura y en las sociedades humanas y en las representaciones mediante signos. También aparece en esta tríada de negro, blanco y rojo en cuestiones que ya tienen que ver con la psicología, con la expresión humana, y esto es del siglo XIX, una interpretación psicológica de la simbología del color. Entonces el rojo es expansivo y se relaciona con este tipo de mirada, el blanco es
horizontal y se relaciona con este tipo de mirada o de expresión, y finalmente el negro es convergente y se relaciona con este tipo de expresión, ¿no? Esto es la tabla sinóptica de Humbert de Superville. En la señalética, rojo, blanco y negro, ocupando el negro siempre el papel de figura, nunca de fondo. El fondo es el blanco. El negro se destaca como figura sobre ese fondo. Y el contexto o el tercer color que le da contexto o le da sentido a estas señales es el color rojo. Rojo y negro sobre blanco aseguran un buen contraste y legibilidad. Por supuesto, negro sobre blanco es la máxima diferencia de luminosidad percibida y es lo que brinda la mejor legibilidad posible. Esto es un lenguaje prácticamente universal. Lo mismo en el lenguaje y en los símbolos y signos que se utilizan en los juegos de azar y en los juegos de apostar, barajas, ¿no? Siempre son estos tres colores los fundamentales, negro, blanco y rojo. Y el negro es uno de los colores verdaderamente importantes ahí. En el diseño tipográfico, como les decía, el mayor contraste es entre negro y blanco. El negro siempre ocupa el papel de la figura, el texto impreso en negro sobre papel de fondo blanco. Pero cuando se quiere destacar algo, ahí aparece el rojo. En las tradiciones culturales, en la vestimenta, en el folclore, vemos esta tríada de blanco, negro y rojo en vestimentas en Alemania, en China, en España, en México, o sea, en Oriente, en Occidente, donde quiera que ustedes vayan van a encontrar culturas locales o tradicionales o folclóricas que tienen este tipo de vestimenta donde el negro es uno de los colores importantes. En los eventos sociales, funerales y bodas, en ciertas culturas la novia se viste de rojo. En nuestra cultura occidental tiende a usarse el blanco. Pero esto de rojo, de blanco opuesto al negro, con un toque de rojo, con un contexto de rojo, también aparece en los funerales. Quien se dedique a revisar fotos antiguas va a encontrar muchas novias de negro. O sea, el negro era el color de la boda en muchas situaciones, ¿no? Eso no es tan usual, creo, hoy en día, pero si uno revisa fotos de 1900, 1910, principios del siglo XX, va a encontrar muchísimas novias vestidas de negro. O sea, color importante para la vestimenta. Y acá hay una discusión bastante graciosa, ¿no? ¿Por qué los arquitectos siempre se visten de negro? De hecho, hay un libro publicado sobre esto, Cordula Rau, es arquitecta, y cuenta que una vez le preguntaron, le hicieron esa pregunta a ella y no sabiendo qué responder, dijo, bueno, pregúntenle a los demás arquitectos. Yo les puedo contestar por mí, pero ¿por qué la mayoría de los arquitectos siempre se visten de negro? Bueno, acá alguien graciosamente imprimió una remera diciendo los arquitectos se visten de negro, a menos que haga calor, pero en ese caso también se visten de negro. O sea, siempre de negro. Y acá tenemos arquitectos famosos, Zaha Hadid, o sea, no es una cuestión de género, porque también las mujeres arquitectas suelen elegir negro, Peter Eisman, Ren Koolhaas, Daniel Libeskind, y esto es una foto un poco más antigua de la década del 80 o por ahí, de arquitectos postmodernos alrededor de Philip Johnson y, bueno, nuevamente todos de negro. Y ahora, cuando estos arquitectos hacen arquitectura, o la mayoría de ellos, ¿qué clase de arquitectura hacen? Arquitectura blanca. Así que ahí les dejo la cuestión para que lean el libro de Cordula Rau y aporten algo al debate. Hay toda una cuestión que tiene que ver con la retórica también. Esto es un trabajo que hicimos con Mabel López de relacionar o de buscar ejemplos donde el blanco y el negro se utilizan como opuestos o como argumentos opuestos o como mensajes opuestos y siempre también suele aparecer el rojo para terciar ahí en la cuestión. Perdón, acá
hay una permutación de fondo y figura, justamente es un juego de oposiciones, donde el papel de la figura a veces lo ocupa el elemento en negro y a veces el elemento en blanco, o sea, se pueden invertir las situaciones, y esto es lo que se llama en retórica una permutación, que puede implicar una permutación, obviamente es una permutación sintáctica, el blanco reemplaza al negro, pero también es una permutación semántica. Esto tiene significados opuestos o implica una antítesis o algo por el estilo. En los grabados de Escher esto es muy, muy evidente, ya excluyendo la cuestión del rojo, porque acá no es necesario. Hay también una gradación de blanco a negro, donde en algún punto, al final de esas antítesis, el negro toma el papel de la figura sobre el fondo, y en el otro extremo es completamente al revés. Y acá se puede hablar de muchas operaciones de antisimetría, antítesis, oposiciones, en fin. Bueno, hay mucho de esto en Escher, pero siempre a partir de gradaciones, para ver que no es una situación simplemente de oposición, sino que hay situaciones ambiguas intermedias. Y ya para ir terminando, estas asociaciones semánticas. Esta es una publicación de Georgina Ortiz, de 2012, donde asocia el negro con este tipo de cuestiones semánticas, ¿no? Con el miedo, con el dolor, con la enfermedad, con el misterio, con la muerte. Por lo menos con esos 5 aspectos, el negro es siempre preponderante. Con la agresividad, ahí está disputando un poco el rol con el rojo, pero es uno de los colores que fuertemente, junto con el rojo, se asocian con la agresividad. Esto disparó más recientemente, de hecho es una investigación que está en curso, entre Georgina Ortiz, Mabel López, Citlali Ortiz y Elisa Cordero. Estamos hablando de México, Argentina, México y Chile, sobre el color en relación con el miedo. ¿Cuáles son los colores del miedo? ¿Cómo se asocian los colores con la sensación de miedo? Y obviamente una de las cosas que han encontrado es que más de la mitad de los encuestados, y hay más de 2.000 encuestados, asocian el negro con el miedo. Y ahora les muestro algunas particularidades. Fíjense que acá el rojo tiene un papel bastante secundario. Esta encuesta involucró hasta el momento que se hizo esta tabla a más de 2.000 sujetos de México, Argentina, Chile y otros, todos hablantes de español, con estos rangos etarios, predominantemente gente en la juventud, pero con un buen grupo de gente en las otras rangos etarios también. Fíjense, aparentemente en Argentina es donde hay más gente que asocia al negro con el miedo. Le sigue Chile, le sigue México y después le siguen otros países. Ahora, también se pudo determinar a partir de este relevamiento dónde vive esa gente o en qué contextos vive esa gente. Parece ser que la gente que convive o que vive en contextos urbanos relaciona más el negro, el color negro con el miedo, que la gente que convive o que vive en contextos rurales, ¿no? Este es un dato interesante. ¿Y con qué tipo de miedo? Porque eso también lo están determinando en esta investigación. O sea, ¿miedo a qué? Miedo a los fenómenos atmosféricos, miedo de tipo a cuestiones físicas, miedos sociales, miedos metafísicos o miedos psicológicos. Bueno, obviamente en los miedos metafísicos el negro es apabullante como predomina. En los miedos psicológicos también y un poco menos en los demás, pero siempre está presente. Por ejemplo, miedo a la oscuridad. Bueno, esto es algo bastante obvio, pero acá está, digamos, objetivado o confirmado por una encuesta, un relevamiento. El miedo al fracaso. ¿Por qué la mayoría de la gente
asocia el negro con el miedo al fracaso. Podría ser cualquier otro color, pero es el negro. El miedo a las arañas. Bueno, acá podría haber una asociación indicial, qué sé yo, la mayoría de las arañas son negras, entonces por ahí podría venir la cosa, pero no todas las arañas son negras. El miedo al abandono es predominantemente negro, aunque es casi similar al color gris en esta relación. Y los demás colores ya prácticamente cuentan poco. El miedo a la muerte, obviamente, es predominantemente negro. El miedo a lo sobrenatural es predominantemente negro. Y para terminar, ahora sí, unos pocos aspectos físicos, psicofísicos y perceptuales en relación al negro. Una de las cosas que es notable o que, bueno, que se puede verificar es que la manera en que tenemos de percibir la luminosidad o la claridad, esto es claridad perceptual, no se corresponde con un incremento lineal de la reflectancia o de la luminancia. O sea, el estímulo físico va de una manera y la sensación de claridad o de luminosidad va escalando de otra manera. Concretamente, a ver, para poner un ejemplo clarísimo. Si uno mira este gris, está en el punto medio, y así lo va a encontrar en la mayoría de los sistemas de ordenamiento de color y escalas de grises, está en el punto medio entre el blanco y el negro. O sea, es el gris que se percibe como a mitad de camino entre el blanco y el negro. De hecho, si uno va aumentando la luminosidad o disminuyendo la luminosidad de un color en pasos iguales o equidistantes, este gris va a quedar ahí a mitad de camino entre el blanco y el negro. Entonces, es lo que se llama gris medio. Cuando uno observa qué reflectancia tiene una superficie para producir la sensación de un color gris medio, resulta que no es el 50%, es el 20%. O sea, el 20% de la luz que recibe una superficie para que se vea gris medio es lo que refleja. Y así lo vemos medio. Entonces, esta serie no es una serie lineal en relación con el estímulo luminoso. Uno podría interpretar esto como que en las zonas más oscuras de esta escala, la sensibilidad humana es mayor, porque vemos escalones diferentes con intervalos o con agregados pequeños. Pequeños cambios en la luminancia producen un gran cambio en la luminosidad percibida. Mientras que en la parte alta, en la parte más clara, necesitamos producir cambios más grandes en el estímulo, en la reflectancia o en la luminancia relativa para obtener un cambio relativamente pequeño en la luminosidad percibida. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos las superficies de color opacas y vamos a los colores transparentes? Acá hay una serie de acrílicos o láminas transparentes puestas sobre un fondo justamente para que se aprecie la transparencia. Y es una escala de grises, pero a medida que esta escala de grises se va oscureciendo sin dejar de ser transparente, obviamente llegamos al color negro. El color negro hizo perder la transparencia. O sea, no solamente se oscureció, sino que se perdió la transparencia por incremento de oscuridad. Y esto está representado en este diagrama, que es de un modelo que organiza las sensaciones de transparencia, de brillo, incluyendo la sensación de oscuridad. Acá tenemos lo mismo con una serie de filtros neutros comerciales de la marca Lee. Filtro transparente, filtros con distintos grados, esto se le llama filtros de densidad neutra, con distintos grados de absorción y a medida que absorben, por supuesto, disminuye la transmitancia del filtro, hasta que finalmente el filtro negro, que absorbe
prácticamente el total de la radiación que le llega, se vuelve, por lo menos a la percepción nuestra, se vuelve opaco. ¿Qué pasa cuando una superficie tiene terminación mate o tiene terminación brillante o brillosa? Si la vemos de frente, esa superficie, supongamos que esa superficie acá está vista de frente y acá está hecho un esquemita de iluminación y reflexión. Y viendo esa superficie como un plano de costado. Llega un haz de luz, supongamos que a 45 grados, si la superficie es mate, va a reflejar en todas direcciones aproximadamente la misma intensidad de luz. O sea, todo lo que no absorbe, digamos, si algo es negro, va a absorber mucho y va a reflejar poco. Pero lo poco que absorbe, si esa superficie es mate, es negro mate, lo va a reflejar prácticamente con la misma intensidad en todas las direcciones. Entonces, no importa mucho desde qué ángulo uno mire esa superficie, si la mira de frente o la mira en cualquier otro ángulo, va a ver aproximadamente lo mismo. Ahora, si esa superficie negra tiene brillo, la cuestión cambia muchísimo, porque entonces el patrón de reflexión se va a concentrar, siguiendo la ley de la reflexión especular, porque una superficie brillosa se empieza a comportar de manera más parecida a un espejo. Entonces, de todo lo que no absorba esa superficie negra, va a reflejar prioritariamente en esta dirección. Entonces, yo miro de frente a 90 grados y estoy iluminando a 45 grados, voy a ver una relativamente baja intensidad de luz reflejada en esa dirección. Es por eso que si uno mira una superficie negra brillante en una dirección que evite el ángulo de reflexión especular, o sea, lo va a ver, o va a ver esa superficie más oscura que una superficie equivalente negra mate. ¿Qué pasa cuando uno cambia el ángulo? Acá, fíjense, en la superficie negra mate prácticamente se ve igual que esta. Por ahí se ve un poquito más oscura, pero no hay gran diferencia. Pero ¿qué pasó con la que tenía brillo? Es exactamente esta misma superficie, pero ahora vista desde otro ángulo, o fotografiada desde otro ángulo. Claro, ahora estamos viendo la componente de reflexión especular que coincide con el ángulo en que estamos fotografiando, y ahí el material o la placa negra con brillo se ve mucho más clara, obviamente porque lo que estamos viendo es reflejado la fuente de luz. Entonces cambia radicalmente la situación. Y acá vemos las dos situaciones comparadas. El negro brilloso se ve más oscuro en este ángulo, pero se ve más claro cuando la miramos en un ángulo especular. El negro mate se ve más o menos igual, no cambia demasiado. Acá tenemos una escala de brillo con superficies negras, desde más brillante a menos brillante. Y acá es evidente, como estas superficies están ligeramente curvadas, que en la zona donde se produce este ángulo, vemos algo que es negro como si fuera blanco, porque estamos viendo el reflejo de la fuente de luz. A medida que ese reflejo desaparece porque la superficie se vuelve mate, lo vemos más como algo uniforme. Entonces, oscuro y no tan oscuro, sobre todo en esta parte, y acá lo opuesto. Bueno, y acá hay una serie de experimentos un poco sencillos para ver cómo refleja una superficie brillante blanca y una superficie brillante negra, cuál produce mejor contraste. Uno aparentemente vería que el mejor contraste se produce en la reflexión sobre una superficie negra, y uno se pregunta por qué, si el negro absorbe mucha radiación y el blanco refleja mucha radiación. Pero bueno, resulta que este blanco refleja, justamente si es blanco y es opaco, refleja también en muchas direcciones, y el grado de contraste no es tan claro como acá. Pero si uno mide esas diferencias de color y las pone por separado, el color que se ve reflejado acá, el que se ve reflejado acá y el que se ve reflejado acá, vistos así como tres grises, se ven bastante distintos. En cambio, los tres grises oscuros, cuando uno los pone por separados, tal vez no se vean tan distintos. Se ven un poco distintos, pero no sé si con el mismo grado de diferencia que en el caso anterior.
¿no? Cosas curiosas. Muchas de estas cosas se explican por este motivo. ¿Cómo son los pigmentos? Claro, esto es acrílico, es un material que no es completamente opaco, por lo menos en la superficie, entonces parte de la luz penetra y los pigmentos blancos que están en el interior de esta placa, que tiene un cierto espesor, se empiezan a reflejar en todas direcciones. Y por supuesto, como la terminación de la superficie es lisa, muy brillante, hay una predominancia de reflexión especular. En el caso de la superficie negra, eso no es tan así, porque la porción o la parte de la luz que penetra un poco en el espesor del material se absorbe mucho más de lo que se absorbía acá, pero lo que se refleja predominantemente en la reflexión, en la dirección de la reflexión especular. Entonces, no tenemos tanto esto de la reflexión difusa que tenemos acá, que enmascara un poco la visión de lo que se ve reflejado. Y eso es lo que dificultaría ver un poco acá reflejadas las cosas, cosa que no sucede tanto con la superficie negra en la medida que esa superficie tenga una terminación brillante. Acá vemos nuevamente la diferencia entre un negro con brillo y un negro mate, los dos iluminados de la misma manera, un blanco mate y un blanco brilloso, donde no se aprecia tanto la diferencia. Acá sí. Y acá, nuevamente, entre un negro mate que refleja de manera muy difusa, si es que algo refleja, y un negro brilloso que refleja mucho más, si bien reduciendo la intensidad luminosa, pero uno logra ver con cierta nitidez la imagen reflejada del objeto que ponga por encima. Acá lo mismo, pero ya con una escala de pasos intermedios entre negro mate y negro brillante. Un reflejo especular con menos intensidad, pero con bastante nitidez, esa nitidez se va perdiendo, la imagen se hace cada vez más difusa. Y finalmente, ¿qué pasa? Esta sí es la última diapositiva. ¿En qué nos ayuda el color negro o el color blanco, en la medida que son mate o son brillantes, a la percepción de la forma? Acá tenemos un objeto cilíndrico negro mate y un objeto cilíndrico blanco mate. Nos damos cuenta que es cilíndrico porque estamos viendo el objeto en su totalidad y lo reconocemos. Si aislamos la parte más reconocible y nos quedamos con la parte intermedia, nos vamos a dar cuenta, o sea, le elimino la base y le elimino la parte de arriba. Podemos concluir acá que si ese cilindro es blanco mate, el juego de luces y sombras me ayuda a entender que es una forma de cilindro, o que es una forma cilíndrica o es una superficie curva, por la forma en que refleja la luz y se van produciendo sombras. El cilindro negro mate hace que eso sea un poco menos evidente, se ve bastante más plano acá. Pero si esos objetos, en vez de ser mate o satinados, tienen brillo, entonces la cuestión se invierte. El cilindro negro brillante se ve con una gradación más variable, en este sentido, que permite que se lea más fácilmente la forma cilíndrica que si es blanco. O sea que se dan todo este tipo de situaciones donde el negro puede favorecer o puede perjudicar la percepción de la forma volumétrica. Bueno, como les prometí, con esto terminé.